Hola gente, hoy hablamos del hombre en el castillo. Inauguro esta nueva sección que se llama ¿Por qué no has entendido? Vale, calma, calma, no, tranquilos, no voy a repartir carnet a nadie, sino que voy a explicar un poco ciertos libros que necesitan un contexto para poder entender mejor las obras. En este caso vamos a hablar de lo que es El hombre en el castillo. ¿Ya estáis tranquilos? Vale, empecemos el vídeo. El hombre en el castillo es una obra que Philip K. Dick escribió en 1962 y consiguió el premio Hugo en 1963. Una de las cosas importantes que tiene esta obra es que el señor K. Dick empezó a escribir en el 52, por lo tanto llevaba unos 10 años escribiendo y a él no se le había valorado todavía como un gran escritor de ciencia ficción. Al recibir el premio Hugo, la gente empezó a fijarse más en estas obras de este hombre. Por lo tanto, el pobrecito estaba un poco frustrado, llevaba 10 años y no se habían fijado en él y ya ganó el premio Hugo y ya estuvo más tranquilo. No llegó a triunfar nunca, ¿vale? Es uno de estos autores que murió pobre, pero al menos ya se le tenía un poco más en consideración. El hombre en el castillo no es la primera novela de este género, pero sí que ayudó a acuñar el término de ucronía. El hombre en el castillo trata de un mundo en el que Japón y Alemania han ganado la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto, sobre todo Estados Unidos, ha salido mal de todo esto y pues está en declive. Estados Unidos ya no existe. Alemania gana, Japón gana, Estados Unidos pierde. Los Estados Unidos quedan divididos de tres maneras. Están los Estados Unidos del oeste, que son los Estados Unidos del Pacífico, que están controlados por Japón, Estados Unidos del Este, que están controlados por lo que es la Alemania, que son los, sí, del Este, yo diría del Atlántico, pero bueno, no sé cómo se llama así. Y luego en medio está una parte que son los estados rocosos que no tienen mucha influencia, no están dominados por nadie, pero según a donde se acerquen o no, tienen influencia. En este libro, aparte, trata bastantes cosas. Por ejemplo, como he dicho, Estados Unidos había perdido la guerra mundial, pero Japón les había conquistado en cuestión de guerra. Pero aquí ya plantea una de las cosas fundamentales, que es quién gana realmente, porque a pesar de que Japón haya ganado la guerra, Estados Unidos conquista culturalmente, ya que la gente tiene interés por lo que había de Estados Unidos de antes de la guerra. La gente compra objetos, tales como el típico cuadro de el ejército te necesita, ciertas estampitas, periódicos, carteles en sí, todo de Estados Unidos. Entonces crea una cultura, valora muchísimo más esa parte de Estados Unidos. Entonces, culturalmente Estados Unidos ha vencido a Japón, a pesar de que Japón haya ganado la guerra. Otra de las cosas que pasan en este libro es que hay un cierto hombre que escribe un libro llamado La langosta se ha posado. En ese libro lo que habla el autor, lo que escribe es un mundo en el que la Segunda Guerra Mundial no ha ganado Japón y Alemania, sino que ha ganado Estados Unidos. Entonces, tenemos una tercera línea, ¿vale? Porque a pesar de lo que estoy diciendo, parece como que está hablando de un libro que es en el que cuenta con lo que ha sucedido de verdad, pero hay ciertas variaciones, ¿vale? No es realmente lo que había pasado, sino que hay ciertas variaciones del mundo, pero más o menos lo que hace es que hay un escritor que ha escrito un libro en el que la Segunda Guerra Mundial no ha ganado quien ha ganado, sino ha ganado otra persona. En el tiempo, los personajes creo que están en 1962, igual que cuando se escribió el libro. Por eso se llama ucronía, porque pasan el mismo tiempo. Bueno, se llama ucronía, es sin tiempo, pero más o menos para que veáis las similitudes, se escriben en el mismo tiempo. Hay gente que ha nacido ya estando fuera de lo que era la Segunda Guerra Mundial y siente atracción por las cosas, los objetos de América. Sin embargo, tenemos a nuestro vendedor de estos objetos, que él sí que vivió lo que era antes de la guerra. Entonces él sabe cómo estaban las cosas antes de la Segunda Guerra Mundial y una vez que Japón había ganado y cómo está intentando sobrevivir. El libro de La langosta se ha posado, se ha publicado y está circulando por la parte del Pacífico.
en los Estados Unidos de Alemania, ese libro está prohibido y de hecho los alemanes quieren acabar con este hombre. Esta parte es bastante importante porque aquí, y esto ya lo pongo yo, el señor Philip K. Dick dejó una manera de: si me censuras este libro te estás comportando como lo que son los nazis en mi libro, ya que al fin y al cabo él ha escrito un libro diciendo que Estados Unidos ha perdido. Tener en cuenta, en el 62 la guerra mundial ha terminado en el 45, había pasado poco tiempo, Estados Unidos estaba como de: soy una superpotencia mundial. Entonces llegar a un libro y decir que es mentira, que hay un futuro en el que no has ganado, si coges y censuras, es de: mira, pues en mi libro digo que son los alemanes, pero es que si lo haces tú en el mundo real estás siendo exactamente igual que los alemanes, ¿vale? Es un juego ahí que tiene el pequeño Philip K. Dick. Aparte de eso, se ve un montón de... Los alemanes aquí tienen una ventaja enorme frente a Japón, dicen de unos 10 años. Los alemanes, aparte de tener todo lo que es las fábricas de plástico, que los japoneses simplemente pues siguen haciendo cosas de metales que tenían por ahí, pero los alemanes han hecho nuevos plásticos que les han ayudado a abaratar ciertos costes y conseguir la exploración espacial avanzar mucho más, de tal manera que ahora mismo están en Marte, conquistando Marte. Sin embargo, los japoneses lo único que se dedican es a conquistar Sudamérica y África. Están gastando todas sus energías y dineros en conquistar esas partes. Sin embargo, los alemanes llegaron y lo que hicieron fue pues sacar a toda la gente que no era lo que ellos querían, ¿vale? Todo lo que era más o menos de raza aria. Lo dejaron, mandaron a toda la gente de Europa que no cumplía eso a África y lo que era Asia, de tal manera que ellos limpiaron su territorio y ya no tenían nada más que hacer, y era la eficiencia. Aparte de eso, tienen mayor avance tecnológico, tanto en lo que es exploración espacial como en viajes de un sitio a otro. Consiguen hacer viajes súper rápido. Y otro de los libros importantes, o otra de las cuestiones importantes que tiene este libro, es que habla mucho del I Ching, que es un libro chino que utilizan de oráculo. Básicamente es un libro que se escribió hace muchísimo tiempo, ya no, ahora mismo no sé, ¿ves? Se me ha escapado ese dato, no sé exactamente de cuándo es el I Ching, lo siento, pero creo que es hace 5000 años que está escrito. Y es como una especie de oráculo en el que tiras unas ramitas y con ello vas interpretando las preguntas que tú vas haciendo, y con ello van guiando a la gente. Es un libro muy importante que la gente consulta cosas de la vida cotidiana, tal como pueden ser transacciones comerciales, para saber si van a salir bien o a salir mal. Entonces ese libro es muy importante para la gente de toda la cultura asiática. Otra de las cosas es que el hombre de la langosta se ha posado dice haber escrito ese libro usando el I Ching, y el señor K. Dick afirma que él, para escribir sobre la historia que cuenta la langosta se ha posado, también usó el I Ching, y por eso hay ciertas cosas en ese libro, decisiones que a él no le gustaron, y por lo que no está del todo de acuerdo en cómo ha ido fluyendo la historia. Como veis, es un libro dentro de un libro. Philip K. Dick ha metido elementos dentro del libro de cómo él ha hecho esto, de cómo podría suceder en el mundo real. Entonces es un libro que hay que leerlo, yo creo, sabiendo un poco el contexto en el que está, porque necesitas saber que había pasado hacía poco la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos estaba en auge. Entonces que llegue alguien y le diga: no has ganado la Segunda Guerra Mundial, puede ser un palo grande. Vale, que es ciencia ficción. Quitando eso, esta es una de las historias que no tiene componentes de ciencia ficción típicos de Philip K. Dick. Todo lo que tenemos aquí son componentes sociales de lo que son los personajes. Hay muchísimas ramas argumentales, ¿vale? Porque hay muchos personajes, cada uno van tirando de una cosa, cada uno tiene su intríngulis, ¿vale? Hay pues unos son de un lado, otros son de otros son de las montañas rocosas, para que veas un poco cómo están las cosas en cada uno de los lados. Se nota que hay racismo, se nota que hay esclavismo. De hecho te lo dicen, que hay diferentes estatus sociales, y si te ven los de abajo haciendo algo que es de su estatus, pierdes ese estatus y entonces no puedes volver a estar en el puesto en el que estabas. Es difícil mantener un estatus social, pero hay que intentar mantenerlo, porque si no, una vez que bajes no puedes volver a subir. Otra de las cosas que tiene este hombre es, bueno, esto lo vio en una entrevista, y él dice que se le apareció una persona, un ente,
y le dijo que todo lo que él había escrito en sus relatos era verdad, eran futuros verdaderos, que todo nuestro presente, todo lo que nos está sucediendo es parte de lo que ha escrito alguien en un libro. Esto lo intenta plasmar aquí con La langosta se ha posado, porque hay una conversación que tienen con el hombre que lo ha escrito en el que dice que sabe que realmente Alemania no ha ganado la Segunda Guerra Mundial y Japón tampoco, que realmente ha ganado Estados Unidos, dejando caer que ese futuro que ha escrito es real. Como veis, es un poco metemos mucha metralla de todo, pero quiero que sepáis esa parte de que es importante, yo creo, para mí, mi punto de vista, es importante saber el contexto en el que está escrito y las condiciones, porque sabiendo esta parte tú vas a leer el libro y vas a tener más en cuenta todo esto. Es un libro un poco complicado de leer, sí, lo admito. Yo lo leí una vez hace bastante tiempo, iba a decir más de 10 años, bueno, más no, pero a lo mejor 10 años sí que lo leí. Y ahora mismo estoy haciendo una relectura, y una relectura a la que me estoy apuntando, sí, estoy escribiendo, es mi libro, ¿vale? Y estoy analizando y estoy apuntando todas las cosas que estoy viendo. Y ahora, sabiendo el contexto histórico en el que está hecho y las cosas que voy a ver dentro, lo veo todo maravilloso, en serio. En un principio yo leí el libro, no entendí nada, hay párrafos que van saltando, vas cambiando de personajes, no te lo explica, no te dice que has cambiado de uno a otro y tal. Entonces te sientes un tanto perdido, es muy caótico y puede llegar a ser difícil de comprender. Pero sabiendo qué es lo que hay, qué es lo que te vas a encontrar, en qué contexto, la lectura es muy interesante. A mí al menos esta segunda lectura me está pareciendo maravillosa. Y tiene muchas cosas en las que me estoy fijando que antes no me fijaba. El hombre del castillo es totalmente recomendable, es una obra muy recomendable, pero quizá no sería una obra, yo lo digo, para empezar con el señor Philip K. Dick, quizá yo no empezaría con ella porque este hombre es muy de componentes psicológicos más que lo que es ciencia ficción. Si tenéis que leer algo de este hombre, yo os recomendaría leer primero los relatos para que vayáis viendo un poco por dónde va estas cosas que va contando. Y luego ya, pues podéis leer Blade Runner, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Ese libro, veis que hay componentes futuristas, pero también es importante la parte psicológica, porque a este hombre le importaba muchísimo la parte psicológica de todos sus personajes. Y luego ya, pues, El hombre en el castillo, una ucronía que, a pesar de no ser la primera, sí que es la que dio nombre al género. Y si os gustan las ucronías, os puede gustar El hombre en el castillo, y más ahora que os he contado un poco el contexto del libro. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.